Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo bordar este bonito clavel. Es una puntada muy fácil de hacer, espero les guste. Vamos a comenzar. Ok amigas, vamos a comenzar a bordar nuestro clavel. Voy a comenzar por la parte verde. Voy a comenzar con un tono claro, un tono verde claro, y vamos a hacer un petatillo de doble hebra de hilo. Vamos a dejar un pequeño espacio y hacemos otra línea. Así vamos a ir bordando toda esta parte. Como es grande esta parte, prefiero hacerle una puntada así. En petatillo se hace más fácil la puntada. Así voy a continuar amigas, voy a terminar de hacer esta parte y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok amigas, ya que tenemos las líneas así en vertical, las vamos a hacer ahora en horizontal, pero las vamos a hacer con un tono de hilo más oscuro, un verde oscuro, y vamos a ir haciendo petatillo en doble hebra de hilo como en la anterior, así. Y de una sola línea, así vamos a ir trabajando, vean, para cubrir todo lo que es nuestro clavel, la parte de su tallo. Así iremos trabajando todo nuestro clavel. Continuamos. Haciendo nuestro petatillo. No va tan cerrado, va un poco abierto. Y así se nos hace más fácil bordar. Y de igual forma queda todo relleno. Seguimos haciendo el mismo procedimiento. Como ven, ya va tomando forma, vean. Así es como voy a continuar, voy a terminar de hacer todo el tallo, toda esta parte, y regreso con ustedes para mostrarles cómo bordar nuestro clavel. Ok amigas, vamos a comenzar a bordar el clavel. Yo le voy a poner un tono magenta. Comenzamos con doble hebra de hilo bordando, haciendo líneas en todo lo ancho de nuestro clavel. Vamos a hacer 3 líneas con doble hebra de hilo. Así. Vamos a dejar un pequeño espacio y continuamos hacia arriba haciendo las demás líneas. 3 líneas. Ahí llevo 2. Me voy con la tercera. Así. Ahora voy a continuar hacia arriba, dejo un pequeño espacio. Y seguimos haciendo líneas. 3 líneas. Y avanzamos. Ahí llevamos 2. Aquí está la tercera. Dejamos un pequeño espacio y continuamos avanzando.
Ok, amigas, así es como vamos a continuar. Vamos a hacer 3 líneas y dejamos un pequeño espacio. Así vamos a bordar todo el clavel para después hacer la siguiente puntada con otro tono de hilo. Yo voy a continuar, termino de rellenar el clavel y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, ya que tenemos así nuestro clavel, ahora le vamos a cambiar el tono de hilo a nuestra aguja. Yo en este caso le puse un tono lila muy claro y lo que vamos a hacer es un petatillo de 3 líneas para después hacer una puntada sobre él. Vamos a ir haciendo un petatillo vean, así hasta llegar al final. Vamos a unir nuestro hilo a la tela y el petatillo tiene que ser de 3 líneas pasadas por el mismo lugar. Vamos a introducir nuestra aguja aquí porque aquí ya agarra la otra línea. Jalamos y nos falta una línea. Continuamos haciendo y pasando por el mismo lugar nuestro petatillo, nuestra hebra de hilo. Unimos nuestro hilo a la tela, así, y ahí ya tenemos la primera línea. Ahora vamos a continuar, vamos a dejar un pequeño espacio y bajamos haciendo el mismo procedimiento. Vamos a pasar 3 veces por el mismo lugar. Unimos nuestro hilo a la tela y continuamos haciendo el mismo procedimiento. Vamos a pasar por el mismo lugar 3 veces y hacemos la siguiente vuelta intercalando nuestras puntadas. Ahí va. Dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer la misma puntada. Bajamos la línea que quedó arriba y levantamos las líneas que quedaron abajo. Así es como vamos a continuar, amigas. Yo voy a continuar haciendo nuestro petatillo. Termino de hacer el petatillo y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, ya que tenemos así nuestro clavel, lo que vamos a hacer es con una sola hebra de hilo en el tono oscuro. Vamos a pasar precisamente por el tono oscuro, bajamos aquí y nos vamos al otro lado. Volvemos a pasar por el tono oscuro, pasamos por debajo del claro y nos vamos hacia el otro lado. Vamos a ir haciendo este paso. Al final quedan como unas X sobre el tono oscuro. Pasamos el tono oscuro del otro lado, nos regresamos, vean, y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Bajamos, salimos del otro lado,
pasamos por debajo del tono lila, así volvemos a hacer lo mismo y unimos nuestro hilo a la tela aquí en este lado. Vean, ahí ya quedó. Regresamos del otro lado. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a cruzar. Regresamos hacia este lado. Vean. Nos vamos para el lado izquierdo y regresamos al derecho. Pero pasamos nuestro hilo por debajo del tono lila. Pasamos hacia el lado izquierdo y regresamos hacia el derecho. Ese es todo el procedimiento que vamos a ir haciendo en todo el clavel. Así es como vamos a ir avanzando. Unimos nuestro hilo a la tela del otro lado, del lado izquierdo, y vamos a continuar haciendo el mismo procedimiento en la siguiente línea. Vamos a cruzar hacia el lado izquierdo, regresamos al derecho, pero pasamos por debajo del tono lila. Volvemos a hacer lo mismo, nos vamos al lado izquierdo, regresamos al derecho, pasando por debajo del tono lila. Así es como vamos a hacer toda nuestra puntada. Vean, el hilo va sobre el lado oscuro, sobre el cuadrito oscuro. Pasamos, unimos nuestro hilo a la tela y ahora continuamos del otro lado. Pasamos por debajo, vean. No importa que hayamos terminado de este lado, no podemos entrar de este lado porque lo que hace el hilo es recoger, por eso se va enrollando, por eso va de un lado hacia otro, vean. Pasamos al lado izquierdo y regresamos al derecho, pasando por debajo del tono lila. Lado izquierdo, regresamos al derecho, izquierdo, derecho. Y así nos vamos hasta terminar y unir nuestro hilo a la tela. Ahí está, ya lo unimos. Y nos vamos en la siguiente línea haciendo el mismo procedimiento. Como ven, ya va tomando forma nuestro bordado. Vean. Pasamos al lado izquierdo, nos vamos al derecho, izquierdo y derecho. Amigas, las invito a que se suscriban a mi canal, que le den like a los videos, así como también que los compartan para que seamos más en nuestro grupo. Y también espero sus comentarios. Continuamos del otro lado. Pasamos por debajo del lila y volvemos a regresar. Ok, amigas, así es como vamos a terminar de bordar nuestro clavel. En la orilla le pondré puntada de cadeneta en el tono oscuro. Y también voy a delinearlo en cadeneta con el tono oscuro. Yo voy a terminar de bordarlo y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó al final nuestro clavel. Ok, amigas, les voy a mostrar cómo hacer el tallo. Vamos a hacer puntada de palestrina. Como ven, aquí yo ya le hice pequeñas puntadas con doble hebra de hilo, pero en el tono claro. Ahora lo que vamos a hacer es con el tono oscuro.
vamos a hacer una puntada, así. Agarramos del otro lado esta puntada y jalamos, así. Nos vamos a la siguiente y regresamos a la puntada anterior y hacemos lo mismo. Vamos a la siguiente, regresamos en la orilla de la puntada anterior, lazamos la aguja y hacemos lo mismo, jalamos nuestro hilo, volvemos a hacer lo mismo. Esta puntada es muy fácil de hacer y rellena los tallos cuando son muy gruesos, como en este caso. Vamos a tratar de no jalar mucho para que quede relleno nuestro tallo. Ok, amigas, como pueden ver, así es como queda ya terminado el clavel. En la orilla le puse puntada de cadeneta, al igual que lo delineé de la misma forma. Espero les haya gustado y si quieren seguir bordando conmigo, las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita hoja. Es una puntada muy fácil de hacer. Espero les guste. Vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a bordar esta bonita hoja. Vamos a comenzar con un tono de hilo verde oscuro. Y con doble hebra de hilo vamos a hacer 8 líneas en el centro. 8 líneas unidas. Dejamos muy poco espacio entre una y otra. Aquí llevamos 3. Haremos una más de este lado. Ahí ya son 4. Nos vamos del otro lado y hacemos lo mismo. 4 líneas. Tenemos que hacer 8 líneas en todo lo largo de la hoja para después hacer la siguiente puntada sobre ellas. Como les dije, se deja muy poco espacio porque lo que vamos a hacer es un petatillo. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos falta una. Pero la voy a poner del otro lado porque hay más espacio de este lado que de este. Así. Esa es la número 8. Ahora vamos a comenzar a hacer petatillo desde la punta. Pero aquí le hacemos completo, así nada más, que es en la punta. Dejamos un pequeñísimo espacio. Y lo que vamos a hacer es bajar la de la orilla y levantarla de en medio. Unimos nuestro hilo y continuamos hacia abajo haciendo el petatillo. Bajamos la primera, levantamos la segunda y así salimos del otro lado y unimos nuestro hilo a la tela. Levantamos, bajamos, levantamos, bajamos. Recuerden que las líneas que quedan abajo son las que vamos a subir y las que quedan arriba las vamos a bajar. Continuamos haciendo lo mismo. Vamos a ir haciendo petatillo
Pero conforme vamos avanzando, como ven, el petatillo en la punta va a quedar completo. Y ya en esta parte va a quedar suelta esta parte de las líneas. Solo va a quedar el petatillo en medio, en el centro. Bajamos nuestra aguja y continuamos hacia adelante. Así es como vamos a ir avanzando. Vean, aquí ya se está despegando nuestro hilo. Ya vamos a comenzar a hacer las líneas sueltas. Ya el petatillo se queda solo en el centro. Porque después le haremos una puntada con un tono diferente, un tono más claro. Le pondremos un tono verde claro para que distinga la puntada, para que se vea bonita nuestra hoja. Amigas, las invito a que se suscriban a mi canal, que le den like a los videos, así como también que los compartan para que seamos más en nuestro grupo y yo pueda seguir mostrándoles más videos de cómo bordar nuestros diseños, nuestras costuras. Así vamos a continuar, amigas. Voy a terminar de rellenar la hoja así hasta llegar hasta la orilla. Y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, vamos a continuar con la siguiente puntada. Para eso yo ya cambié el tono de hilo en mi aguja, ya le puse un tono claro, verde claro. Y vamos a agarrar 6 líneas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la número 6 vamos a agarrarnos aquí. Ahí detenemos nuestro hilo en la orilla. Y lo que vamos a hacer es dejar 2 líneas aquí, abajo, 1 y 2. Entonces vamos a entrar en esta, así, jalamos, así. Ahora aquí en esta parte vamos a dejar igual 2 líneas de reserva para que salga nuestro hilo y ahí quede bien nuestro paso, nuestra costura, vean. Ahora igual en la número 6 nos vamos a la misma línea y aquí es donde va a caer nuestra aguja. Ahora vamos a subir 2 líneas así. Salimos 2 líneas arriba, miren, 1 y 2. Y lo que vamos a hacer ahora aquí es dejar 2 líneas, 1 y 2. Nos vamos a ir en esta, pero ahora vamos a dejar 3 líneas aquí, vean. 3 líneas. Vamos a hacer esta puntada más pequeña y dejamos 3 líneas del otro lado. Vamos a ir en la misma línea donde entramos, vamos a salir. Ahora nos vamos a agarrar 2 líneas acá y ahí introducimos nuestra aguja. Como ven, es una puntada muy fácil de hacer. Volvemos a agarrar 2 líneas arriba. Y aquí igual 2 líneas, dejamos 1 línea y 2. Entonces entramos en esta parte y solo vamos a dejar 2 líneas aquí afuera. Pasamos por debajo de 2 líneas. Nos vamos a la orilla por la misma línea y dejamos igual 2. Y ya este paso, esta puntada queda larga, la otra queda corta y así vamos a ir bordando toda la hoja.
Vamos a ir haciendo una línea larga, una línea corta, así hasta terminarla. Volvemos a dejar 2 líneas y volvemos a hacer el mismo procedimiento, 2 líneas aquí, pero nos vamos al centro, dejamos 3 líneas en la orilla de un lado y 3 en la otra, vean. Ahí va la puntada chica. Unimos nuestro hilo a la tela sobre 2 líneas y nos vamos hacia arriba, igual volvemos a agarrar 2 líneas. El bordado va de 2 en 2, como pueden ver. Volvemos a agarrar 2 líneas, solo cambia en la puntada pequeña del centro. Así es como vamos a ir bordando, amigas. Así vamos a ir avanzando hasta llegar a la punta y terminar de bordar la hoja así. En la orilla le pondré puntada de cadeneta para terminarla. Yo voy a continuar, termino de bordarla y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó al final nuestra hoja. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya está terminada la hoja. Vean qué bonita quedó. Espero les haya gustado la puntada. Es una puntada muy fácil. Y bueno, amigas, si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada. Espero les guste. Vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a comenzar a bordar la piña. Voy a comenzar con un tono verde oscuro, con doble hebra de hilo, haciendo líneas en vertical. Voy a dejar un espacio más o menos de 1,5 centímetros y hacemos otra línea. Otra línea recta en vertical. Volvemos a dejar otro espacio más o menos igual y hacemos otra línea. Así vamos a continuar. Vamos a terminar de rellenar toda la piña así, para después pasar a la siguiente puntada. Tenemos que hacer líneas en vertical y rellenarla por completo, dejando 1,5 centímetros más o menos de diferencia una de otra. Yo voy a continuar, termino de rellenarla y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, ahora lo que haremos será hacer líneas en horizontal de la misma forma, dejando la misma distancia. Discúlpenme, aquí creo que quedó torcida mi línea. Vamos a dejar la misma distancia. Y hacemos otra línea. Así vamos a continuar hasta terminar de rellenar por completo nuestra piña. Así es como nos tiene que ir quedando, amigas. Yo voy a terminar de rellenarla y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, ya que tenemos así cuadriculada la piña en tono verde, ahora vamos con el tono amarillo y lo que vamos a hacer son líneas en horizontal. Vamos a hacer varias líneas. Ahí llevamos una. Van a hacer líneas juntas. 2.
3 y vamos a hacer la última, vamos a hacer 4 líneas. En diagonal, juntas, así. Agarramos esta línea, estas X van a ir vacías, nos vamos a la siguiente línea, bajamos un poco, perdón, me equivoqué, era arriba donde tenía que comenzar, amigas. Si no, vaya a quedar con mi hilo atravesado. Ok, vamos a dejar estas X, estas cruces, nos vamos a estas. Entonces vamos hasta allá. A la siguiente vamos a hacer una pequeña puntada para que nuestro hilo no quede de forma fea y atravesado. Ok, ahora aquí en esta parte haremos 4 líneas también. Ahí llevamos una. Dos. Tres. Y por último, la número 4. Ahí están. 4 líneas. Dejamos pasar estas X y nos vamos a la siguiente línea. Y continuamos bordando en diagonal. Así vamos a hacerle a toda la piña, amigas. 4 líneas con doble hebra de hilo y de forma diagonal vamos a rellenar para después hacer la siguiente puntada. Yo voy a terminar y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, ya que tenemos así las líneas en vertical hacia un lado, vamos a hacerlas hacia el otro lado, pero vamos a checar porque vamos a hacer las líneas sobre estas líneas que están tapando las crucecitas. Vean, aquí quedan descubiertas estas cruces, estas no las vamos a tapar, serían estas. Yo aquí me salté estas, ¿ven? Porque ahí va otra puntada. Ahora vamos a continuar haciendo líneas. Vamos a hacer las mismas líneas que hicimos anteriormente. Ahí llevamos 2. Vamos a hacer la tercera. Y haremos la número 4. Ok, así nos tiene que quedar. Ahora nos vamos a la siguiente. Vamos a dejar esta línea pasar. Nos vamos a esta. Y aquí continuamos haciendo lo mismo. Vamos a continuar haciendo las mismas líneas. Vamos a hacer 4, recuerden. Y tienen que ir sobre los espacios que están llenos ya para dejar las cruces o las X aquí en el centro, vean. Así es como nos tiene que ir quedando.
Continuamos. Nos falta una en este lado. Listo. Así nos tiene que quedar. Vamos a volver a dejar, vamos avanzando. Dejamos esta X, esta línea. Y nos vamos a la siguiente. Continuamos haciendo las mismas líneas, son 4 líneas y avanzamos. Yo voy a terminar, amigas. Voy a rellenar la piña de esta forma y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, vamos a continuar con el tono café. En el centro de las 2 líneas, o bueno, de la línea verde la hicimos con doble hebra. Vamos a salir en el centro de las 2 hebras de hilo y lo que vamos a hacer es pasar por encima de las amarillas, del tono amarillo, y volver a abrir aquí las verdes y hacer una puntada ahí del otro lado, así. Ahora la haremos de la siguiente forma, porque lo que vamos a hacer es una crucecita en cada cruce amarillo, pero lo que haremos será abrir la X en verde y en el centro, ahí en medio de las 2 líneas, vamos a hacer la puntada, así. Nos pasamos a la siguiente, que sería la de aquí abajo. Salimos ahí en el centro, vean, separamos las verdes. Volvemos a separar ahí abajo y unimos nuestra línea en tono café a la tela. Nos pasamos a la siguiente línea y hacemos lo mismo. Abrimos el tono verde y unimos nuestro hilo a la tela. Hacemos la puntada en el centro de las líneas verdes. Así. Nos pasamos del otro lado. De igual forma, en el centro de las verdes es que haremos nuestra línea en tono café. O nuestra puntada en tono café. Así. Ya que tenemos esta línea así, ahora la haremos de forma contraria para formar la cruz. Vean, abrimos y bajamos. Ahí está. Ahí ya tenemos la primera. Nos vamos a la siguiente. Y haremos lo mismo, abrimos y bajamos. De este lado ya está, vamos a continuar esta línea en línea recta. Y haremos, abrimos nuestra línea. Ok, bajamos del otro lado. Continuamos adelante. Y haremos lo mismo. En todas las líneas donde cruza el tono amarillo haremos esto. Yo me salté ahí una línea, pero ahorita voy a repasarla. Voy a regresar ahí y a hacer esa línea. Abro. Introduzco mi aguja y ya ahí está. Ya está esa línea. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente. Abrimos la línea en tono verde, como les había dicho. Y ahí es donde vamos a introducir nuestra aguja, nuestra puntada.
Así es como vamos a continuar, amigas. Yo regreso y les muestro cómo terminar la puntada. Ok, amigas, ya que tenemos las líneas así de una forma, ahora vamos a terminar de hacer las cruces. De igual manera abrimos las líneas en tono verde y continuamos haciendo las puntadas en la parte en el tono amarillo. Así es como nos tiene que ir quedando. Vamos a continuar en la siguiente línea. Bajamos, abrimos nuestra línea y ahí es donde vamos a poner la puntada en tono café. Nos vamos hacia adelante y continuamos haciendo nuestra línea en el centro de la puntada de tono verde. Así. Abrimos. Nos vamos a la siguiente y hacemos la puntada. Así es como nos tiene que ir quedando al final nuestra piña. Hacemos la puntada y nos vamos a la siguiente línea haciendo el mismo procedimiento. Vamos a abrir. Y ahí continuamos haciendo lo mismo. La puntada en el centro del tono amarillo para formar la X. Y así es como nos tiene que ir quedando nuestra piña. Yo en la orilla le pondré puntada de cadeneta. Voy a terminarla y regreso con ustedes para mostrarles cómo bordar la corona. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya está terminada la parte de la piña. Ahora lo que vamos a hacer será bordar la corona y para eso vamos a hacer una simple puntada de ojal. La estoy haciendo con doble hebra de hilo y con el tono verde oscuro que le puse a la piña. Así es como voy a hacer toda la corona de la piña, con puntada de ojal en cada una de las hojas de su corona. Es muy fácil de hacer, así voy a continuar. Voy a terminar de hacer todas las hojas y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó al final la piña. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya está terminada la puntada de la piña. Espero les haya gustado y si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.